El libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 9. Porque es imposible a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Este texto habla de la apostasía total y final de un individuo que una vez que se haya cometida es irrevocable. Es decir, una vez que un individuo cae en la apostasía que se escribe en este texto, ya no hay esperanza alguna para tal individuo. Está cortado de la gracia de Dios, está cortado de toda esperanza de la salvación, aunque permanezca viviendo aquí en este mundo. Es como si el juicio de Dios en cuanto a la condenación del pecador se hubiera traído del futuro al presente y se ha declarado de antemano desde antes del día del juicio a fin de cerrar a tal pecador en su miseria eternamente. Este es uno de los pasajes más aterradores de toda la Biblia. Y su mensaje es extremadamente práctico, relevante y aplicable a todos los que frecuentan la asistencia de una iglesia bíblica. Ahora, anteriormente, en el mensaje previo que di sobre Hebreos 6, habíamos señalado cuatro verdades para tomar en cuenta al acercarnos a este pasaje a fin de entenderlo e interpretarlo correctamente. En medio de tantas diversas opiniones, tantas diferentes posturas que existen en cuanto al significado de este texto, dijimos que estas cuatro verdades nos ayudarán a prevenir el error, evitar el desvío en cuanto a la sana doctrina y a tener discernimiento para aplicar el significado del texto a los casos que se presentan delante de nosotros, a los que es pertinente. Y estas cuatro verdades son, número uno, este es un repaso, número uno, los pasajes de advertencia en Hebreos son advertencias reales y solemnes que se deben tomar en serio con temor y temblor. En primer lugar, dijimos que esto está escrito en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. No es enteramente teórico, como dicen algunos. No está hablando de algo que nunca puede pasar. Hay un pecado que es imperdonable. Los que dicen que no existe ningún pecado que no pueda ser perdonado están mintiendo. Porque dice la palabra de Dios claramente que existe pecado que no puede ser perdonado. Es decir,
la blasfemia del Espíritu Santo de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y yo entiendo las palabras de este texto como un pasaje paralelo al pasaje de los evangelios que habla de cómo los fariseos blasfemaron el Espíritu Santo. Ellos tenían tanto entendimiento, tanta luz, tenían ahí la exposición clarísima de toda la gloria explícita del Hijo de Dios en frente de sus ojos, veían sus milagros, escuchaban su enseñanza, sabían que su origen era divino, sabían que era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios, y sin embargo voluntariamente lo rechazaron, atribuyendo las obras milagrosas que él hacía por el poder del Espíritu Santo al poder del diablo. Y eso fue cruzar la línea, el punto que una vez que uno lo cruza ya no hay regreso, ya no hay arrepentimiento, ya no hay esperanza para tales personas. Y así como dice también 1 de Juan 5, que hay pecado de muerte. Y dice el apóstol Juan que no digo que se deba orar por el que haya cometido el pecado de muerte. Dios no escuchará tal oración. Es como lo que dijo el Señor a Jeremías, que este pueblo se ha rebelado tanto, ha rechazado la palabra de Dios tan grandemente a través de tanto tiempo, que le dice al Señor, ya no intercedas por este pueblo, ya no ores por ellos, porque no escuchará tus oraciones. Este pasaje habla de algo real. Habla de algo que muchos de los que están en el infierno en este momento habían experimentado incluso durante de sus vidas antes de llegar al infierno. Este texto habla de la cosa peor que puede pasar a una persona. Pensamos en nombres bíblicos como Judas Iscariote, o Saúl, el rey Saúl que reinaba antes de David, o Balaam, el falso profeta, o Simón Mago, el falso converso de Hechos, capítulo 8, o Demas, que había desamparado al apóstol Pablo y el camino del Señor para regresar al mundo, habiendo amado al mundo. Pensamos en tales casos, que son casos horrendos. Cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. Dices, pues eso es espantoso. ¿Nos estás tratando de espantar? No estoy tratando de espantarlos, ya deben de estar espantados. Al considerar que Dios es santo, justo, el juez de toda carne, el que no tolera el pecado, el que no soporta la maldad y la rebeldía. Al pensar que Él es omnisciente, omnipotente, que Él es todopoderoso y que la ira de Dios que será revelada en el día final es una ira omnipotente que refleja la infinidad del poder de Dios, multiplicada por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, para la alabanza de la gloria de su justicia. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios en que muchos creen hoy en día. No es el Dios que se predica desde muchos púlpitos de muchas iglesias. Pero es el Dios de la Biblia y es el Dios que inspiró las palabras de nuestro texto aquí. Estas advertencias se deben tomar con temor y temblor. Los demonios lo saben y por eso dice el apóstol Jacobo o Santiago, en el libro de Santiago, que los demonios creen y tiemblan, porque ellos están plenamente conscientes de estas verdades y tienen más claridad, más entendimiento de estas verdades y de la condenación que los espera de lo que los pecadores endurecidos contra Dios tienen en cuanto a su propia condenación. Temor y temblor. Número 2, dijimos
que aunque los pasajes de advertencia en Hebreos son reales, estos pasajes no disminuyen, no alteran, no anulan y no detractan de ninguna de las promesas de Dios. Ya habíamos citado pasajes como Isaías 45:22, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. O Mateo 11:28, en el que el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Apocalipsis 22:17. Que dice, el que quiera, que quiere decir, el que lo desee, el que tiene algún interés, algún deseo, tome del agua de la vida gratuitamente. Estas promesas de Dios permanecen para todos los que desean ser salvos. Número 3, dijimos que las promesas de Dios siempre son vigentes si sus condiciones se cumplen. Y cuando hablo de las condiciones tienen que ver con fe y arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo, carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El creer, la fe, es la condición que se tiene que cumplir a fin de ser salvo, como dice el texto allí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para ser saciado es necesario tener hambre y sed de justicia, pero si uno tiene hambre y sed, es decir, que si uno reconoce su bancarrota espiritual, si uno reconoce que está vacío, si uno reconoce que no tiene mérito alguno residiendo en su carne, si uno reconoce que tiene que ser llenado con la plenitud de Dios a fin de estar bien con Dios, entonces esa persona será saciada. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad de que habla el texto ahí tiene que ver con contrición genuina por el pecado que es producida en nosotros por la convicción del Espíritu Santo de Dios, que nos despoja de toda confianza en la carne, a fin de que nuestra confianza y esperanza estén únicamente en el Señor. Quebrantamiento, convicción, contrición ante la ley de Dios. A los tales Dios da su gracia. Él mira a aquel que tiembla a su palabra, temblando al pensar en la santidad de Dios y la pecaminosidad de Él mismo. Las promesas son vigentes si uno tiembla, si uno está quebrantado, si uno tiene alguna convicción de pecado, si uno anhela ser saciado de la justicia de Dios, entonces puede ser salvo si se arrepiente y cree en el Evangelio. Y número 4, dijimos que el asunto principal aquí en este texto de Hebreos 6 es el arrepentimiento. Dice en el versículo 6 que los que fueron iluminados y experimentaron todas esas bendiciones, dice, si recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No pueden ser renovados al arrepentimiento. El asunto es que no se arrepienten. No pueden ser renovados, eso quiere decir que no lo hacen. No ejercen ningún arrepentimiento. El asunto aquí no es que se arrepientan, pero que a pesar de su arrepentimiento, el Señor los niega la salvación. Eso no es lo que está pasando. Pues bien, el asunto es que estas personas se apartan del Señor de tal manera que ya no desean arrepentirse con sinceridad. No son sinceros para con el Señor. Si tienen alguna tristeza por su condición, la tristeza es más semejante a la de Judas Iscariote y no a la de David en el Salmo 51.
Es decir, él estaba quebrantado porque había traicionado sangre inocente, porque su condenación ya no demoraba. Su condenación ya se le aplicó. Él estaba cortado de la gracia de Dios. Su tristeza era una miseria propia, un arrepentimiento horizontal y nada más. El arrepentimiento de David era vertical. Él había pecado contra Dios. Por eso dice contra ti y contra ti solo he pecado. Estas apóstatas de Hebreos 6 no se arrepienten para con Dios. Puede ser que estén espantados, puede ser que estén preocupados, puede ser que no quieren perderse, pero no reconocen la gravedad de su pecado a la luz de la grandeza de la santidad de Dios. Y por lo tanto no se arrepienten en verdad, no tienen ningún deseo sincero por reconciliarse con Dios y por lo tanto es imposible renovarlos al arrepentimiento porque el Espíritu de Dios, el que los ilumina, el que se los comunica, el poder del siglo venidero, el que despierta su conciencia, el que los convence de su pecado, el que los revela cognitivamente la verdad del Evangelio a sus mentes, ese Espíritu Santo se aparta de ellos de manera permanente. Pero el asunto es el arrepentimiento, así que si hay alguno que está escuchando este mensaje, que piensa que puede ser uno que se describe aquí en este texto, yo te digo, arrepiéntete y el Señor tendrá misericordia de tu alma. Ahora, teniendo estos 4 puntos en mente, vamos a considerar este texto más detalladamente. Pero antes de que hagamos eso, creo que es necesario aclarar lo que este texto no está enseñando. Y es importante aclarar eso porque, como habíamos dicho anteriormente, es un pasaje problemático, o sea, controversial. Es un pasaje sobre el cual ha habido muchas diferentes interpretaciones en la historia de la iglesia y sigue habiendo muchas interpretaciones en el día de hoy. Muchos confiesan, muchos teólogos exegéticos, teólogos sistemáticos, teólogos bíblicos confiesan que este es un pasaje difícil. Y si los mismos eruditos confiesan que es un pasaje difícil, pues cuánto más todo el resto de nosotros, ¿no? Pero al decir que es un pasaje difícil, tenemos que aclarar allí que no es difícil porque al Señor le falte claridad. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios quiere decir lo que dice. La palabra de Dios, la exposición de sus palabras, alumbra a los sencillos. Los sencillos en los términos de los proverbios y los salmos en la literatura de sabiduría de la Biblia se llama, ese género. Los simples o sencillos son los que ni son necios, tal cual, ni son sabios, sino son personas ignorantes. Y dice la palabra de Dios que la exposición de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, alumbra, es decir, da luz, entendimiento, concede comprensión a los que son simples e ignorantes del camino del Señor. Así que la palabra de Dios es lo suficiente clara como para que los más simples la entiendan.
Dios reveló su palabra para que la entendiéramos, no para esconder la verdad de nosotros. La palabra de Dios es una revelación de la voluntad de Dios. Así que no tenemos que acercarnos a pasajes como este y decir, bueno, ¿quién sabe lo que quiere decir? Vamos a pasarlo por alto y estudiar otras cosas. Porque la verdad es que la razón por la que es un pasaje problemático es que en primer lugar su verdad es difícil de recibir. Es difícil de recibir. O sea, lo leemos y decimos, ¿cómo puede ser? Quisiera que no fuera así. Quisiera que no existiera ningún pecado imperdonable. Quisiera que no existía la apostasía final. Y muchos buscan otras interpretaciones del texto a fin de negar la clara verdad explícita del texto. Así que la mayor parte de la dificultad de este texto es debida no a una falta de capacidad de parte de Dios para comunicar su palabra y voluntad, sino a la torpeza y necedad del hombre que no quiere humillarse delante de la palabra de Dios. Y además de eso, hay muchas ideas erróneas que proceden de imponer una dogma particular sobre la clara enseñanza del texto a fin de cuadrarlo con las ideas que uno tiene en la mente. Y un ejemplo de eso es lo que vemos hoy en día. Hermanos, podemos visitar iglesia tras iglesia y la mayoría de las iglesias nos van a decir que este texto habla de una persona que era salva, se llegó a ser salvo y luego abandonó el camino del Señor a fin de perder la salvación. Nos quieren decir que uno puede llegar a ser hijo de Dios y luego es abortado, el Señor lo pierde, el Señor no es capaz de preservarlo con su divino poder y que ese hijo de Dios aborta y llega a ser hijo del diablo. Nos quieren enseñar que es posible ser justificado y tener el perdón perfecto, completo de Dios. Y luego, después de tener la justicia perfecta de Cristo imputada a nosotros, tener la justicia perfecta de Cristo quitada de nosotros y tener nuestro pecado imputado a nosotros de nuevo para que nos perdamos. Nos quieren enseñar que la simiente que permanece en nosotros, la cual es el Espíritu Santo de Dios que habita en los hijos de Dios, no es suficiente poderoso como para santificarnos continuamente y perfeccionar la buena obra que Dios empezó en nosotros. Nos quieren enseñar que aquel es débil, que no es poderoso para guardarnos, para que no nos pueda presentar delante de su trono con gran gozo y alegría. Eso es finalmente lo que quieren enseñar y es un gran error. Un ejemplo de esa postura que viene de una persona que de hecho ha influenciado las iglesias metodistas, las iglesias nazarenas, las iglesias pentecostales, las iglesias carismáticas y otras en el día de hoy, es John Wesley. John Wesley vivía en el siglo XVIII. Y yo creo que John Wesley conocía al Señor, a pesar de su doctrina falsa. Creo que conocía lo suficiente del Evangelio como para conocer al Señor y creo que el Señor lo usó. Sin embargo, su doctrina era muy errónea, su influencia era demasiado grande y sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Wesley escribió un comentario sobre toda la Biblia.
un paréntesis aquí, no leas el comentario de Wesley sobre toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la mayor parte, es decir, 90% es ¿cómo se dice plagiarized? Plagiarized, que lo copió de otro y lo robó. Plagiada. La mayor parte del comentario de Wesley fue robada del comentario de Matthew Henry. Mucho de su comentario está bien, pero lo que está bien en su comentario pues viene de Matthew Henry. Entonces mejor ir a Matthew Henry. Pero lo que Wesley hizo en los pasajes en los que su doctrina arminiana no concordaba con la doctrina bíblica y reformada de Matthew Henry, pues él lo modificó y puso sus propios comentarios en esos pasajes. Y por supuesto, Hebreos 6 es un ejemplo de un texto en que él obviamente iba a poner su propia doctrina. Y él dice que la frase aquí, del versículo 4, gustaron del don celestial, dice Wesley, que eso se refiere a, cito, la remisión de pecados. La remisión de pecados, o sea, la justificación. De hecho, él como arminiano definía la justificación en términos de la remisión de pecado y no en términos de la imputación de una justicia positiva. Así que cuando Wesley dice que se refiere a la remisión de pecados, él quiere decir que el texto se refiere a la justificación, que el texto está describiendo personas que eran plenamente justificadas delante de Dios, salvas. Él dice que la frase fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, quiere decir que participaron del, cito, testimonio y fruto del Espíritu. ¿Qué es el testimonio del Espíritu? Bueno, es el testimonio interno que el Espíritu Santo nos da en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que somos hijos de Dios. Es una iluminación interna, sobrenatural, que consiste de una comunicación eficaz del amor de Cristo, de la bondad de Cristo, de la gracia de Cristo, de las cosas de Cristo a nuestros corazones, a fin de que seamos participantes espirituales y reales de esas cosas. Y el fruto del Espíritu obviamente viene de Gálatas 5 y otros pasajes así, el amor, la paz, todo lo que dice allí, que describe los que verdaderamente son hijos de Dios y no describe a ninguno que no sea hijo de Dios. Y luego Wesley declara, comentando sobre la palabra recayeron y recayeron. Él dice, cita, aquí es no una suposición, sino un relato claro de realidad. Y digo, pues sí, es un relato claro de realidad, pues, y no es una suposición, pero lo que Wesley quiere decir es que este texto está declarando clarísimamente que la salvación se pierde. Wesley representa el punto de vista arminiano. Hoy en día la mayoría de los que profesan el nombre de Cristo en la tierra son, hablando de los evangélicos, son arminianos. Creen que Hebreos 6 enseña que la salvación definida en términos de justificación y regeneración se puede perder. Ahora, yo declaro que estoy segurísimo de que este texto no está diciendo eso. La interpretación de Wesley no se basa en una sana exégesis de las palabras del texto. De hecho, él ni hace exégesis en su comentario, simplemente declara sus dogmas. Y digo que este texto no enseña que la salvación se pueda perder por varias líneas de evidencia bíblica.
En primer lugar, consideremos la parábola de las dos tierras que da aquí en los versículos 7 al 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahora, si te fijas en este texto, el versículo 7 empieza con la palabra ¿por qué? Es la palabra gar en el texto griego, y esta pequeña palabra tiene un rango lingüístico un poco amplio, puede tener diferentes connotaciones en diferentes contextos, puede significar, puede ser una explicación para ampliar más el tema, lo que está introduciendo. Se aparece esa palabra y da a entender que lo que es a continuación va a exponer más, va a explicar más lo que dijo anteriormente. La palabra también puede dar a entender la causa o la razón por lo que el autor dijo anteriormente. En otras palabras, esta palabra puede contestar la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Siendo implícita en el texto. Y por lo tanto se traduce aquí en nuestras Biblias como ¿por qué? Ahora la pregunta ¿por qué? En español se escribe como dos palabras, pero la palabra ¿por qué? Dando una explicación de algo es una sola palabra. Y si te fijas aquí en este texto, nuestros traductores lo tradujeron con una sola palabra. ¿Por qué? Entonces la palabra es implícita aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible que los que recayeron después de experimentar estas cosas sean renovados al arrepentimiento? Bueno, porque la tierra que bebe la lluvia, etc. Por eso. Y lo explica allí. No es que solamente bebe la lluvia, sino que bebe la lluvia muchas veces. Muchas veces hace hincapié en la magnitud y enormidad de la bendición especial de Dios que consistía de privilegios especiales que estas personas experimentaron. Ellos, a pesar de tanta lluvia que caía sobre ellos, que ellos bebían, que ellos de alguna manera recibieron, no produjeron fruto bueno, sino solamente fruto malo. Ellos tenían bastante oportunidad de arrepentirse, bastante oportunidad como para abrazar el Cristo verdadero del Evangelio. Ellos tenían más oportunidad que la mayoría para ser salvo. Pero después de recibir la iluminación, después de gustar del don celestial, después de aprender la palabra de Dios, después de conocer cognitivamente, no en corazón, sino cognitivamente el Evangelio, después de entenderlo todo plenamente y completamente, ellos no produjeron los buenos frutos de una vida cambiada y transformada que da fruto bueno. El autor de Hebreos aquí está diciendo que si la predicación de los apóstoles no puede salvar a uno, y eso viene del capítulo 2,
que dice que los recipientes originales de Hebreos se habían sentado bajo la predicación de los mismos apóstoles, habían visto milagros, habían visto grandes demostraciones del poder del Espíritu Santo, habían aprendido el Evangelio, habían convivido en la iglesia, habían visto quizá la resurrección de los muertos, la expulsión de demonios por la palabra de los apóstoles, habían visto sanaciones milagrosas y repentinas, habían visto pecadores convirtiéndose a Dios por la multitud, habían visto derramamientos poderosos del Espíritu de Dios, habían tenido más luz, más gracia común, más de la operación externa del Espíritu Santo sobre ellos que cualquier otra generación previa. Y a pesar de tanto privilegio, a pesar de tanta oportunidad, a pesar de tanta bendición siendo extendida a ellos voluntariamente, a propósito, la rechazaron en rebeldía abierta. Y básicamente el autor aquí está diciendo que si el Evangelio de Cristo no te salva, entonces nada te puede salvar. Punto. Si uno ya conoce el Evangelio, ya sabe todo lo que hay que saber, ¿qué más puede aprender? ¿Qué más puede escuchar que lo va a despertar? Ya lo ha escuchado todo, ya lo conoce todo, ya ha tenido toda oportunidad. El Espíritu de Dios ya le ha convencido de su pecado y lo ha rechazado, lo ha contristado continuamente. El Espíritu de Dios se ha apartado a pesar de tanto privilegio. Los versículos 7 al 8 aquí comparan al pueblo de Dios a una tierra en términos agriculturales. Es una imagen común en la Escritura. Y de hecho, como todas las advertencias del libro de Hebreos, este libro tiene varios pasajes de advertencia y todos proceden de un trasfondo antiguo testamentario. Y así como todos esos pasajes, este texto también tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje que, el fundamento antiguo testamentario de este pasaje realmente viene del libro de Deuteronomio, pero la alusión clara de este texto es a Isaías capítulo 5. Podemos ir ahí. Y en este pasaje, Israel es comparado a una viña. Dice Isaías 5, 1, 7, está hablando el Señor, y Él dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Está expresando su compasión, su misericordia, su amor. Y este texto va a describir apóstatas, pero aún eso le contrista a Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Literalmente en el texto hebreo, cuando dice uvas silvestres, dice cosas agrias, se puede traducir, o cosas apestuosas. Saben mal, huelen mal, apestan, no son útiles,
no sirven para nada, son incomestibles. Después de toda la labor que el dueño de la viña invirtió en este lugar, lo único que produjo, a pesar de todos los medios que estaban precisamente calculados como para producir lo contrario, produjo uvas apestuosas, agrias, silvestres, que no eran comestibles. Y luego dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, ¿qué más podía hacer el Señor? Él les había manifestado su gloria, había llevado a sus padres a través de la nube de gloria, fueron bautizados en la nube y a través del agua del mar rojo, bautizados en Moisés, como dice Pablo a los Corintios. Ellos habían visto la gloria de Dios, ellos habían experimentado algún tipo de la redención de Dios. Dios con ellos había hecho el pacto. No el pacto, sino los pactos, multiplicando su bendición especial en cuanto a su condescencia misericordiosa para con ellos. Ellos habían recibido la promulgación de la ley. Ellos habían recibido el culto, el sacerdocio, que estaba llenísimo de sombras tipológicas que representaban la obra redentora de Cristo, así revelando la gracia de Dios. Ellos habían recibido las promesas, la promesa del Evangelio. De ellos eran los patriarcas y los profetas. Dios les había enviado profeta tras profeta para despertarlos, advertirlos, enseñarles la palabra de Dios y llevarlos al arrepentimiento. Ellos conocían su palabra, ellos eran recipientes de los oráculos de Dios, tenían la palabra de Dios escrita. Ellos eran el pueblo especial y escogido de Dios en cuanto a la elección corporativa y nacional. Dios había esperado en su paciencia para que se arrepintieran. Dios los había disciplinado y castigado con los exilios a Asiria y a Babilonia, a fin de humillar su orgullo, quebrantarlos y hacerlos despertar a la gravedad de su pecado. Dios había derramado su juicio sobre ellos. Entonces por eso Él dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podría hacer? Es una pregunta retórica, la respuesta es nada. Lo hizo todo, hablando de medios, hablando de privilegios, hablando de favores especiales, hablando de bendiciones externas. Hablando de luz, hablando de revelación especial, hablando de la paciencia de Dios. Él lo había hecho todo. Y sin embargo, produjeron fruto malo. Uvas silvestres. Luego en los versículos 5 al 6, el Señor declara su juicio. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Fíjate en lo que dice aquí. Y crecerán el cardo y los espinos. Suena un pasaje que acabamos de leer. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Maldad, apostasía, rebeldía.
El cardo y los espinos es precisamente lo mismo que se había brotado en Hebreos 6, versículos 7 al 8, en cuanto a las apóstatas. Y todo esto tiene su trasfondo en Deuteronomio 28 y 29, en cuanto a la declaración de las maldiciones del pacto que Dios desata contra los que persistentemente violaran su pacto. Es evidente lo que está haciendo el autor de Hebreos aquí, está aludiendo a Isaías 5 y Deuteronomio, comparando la iglesia visible a Israel. Y dice que la tierra que bebe la lluvia, ahora esta es la lluvia que el Señor ya no mandaría sobre ellos de acuerdo a Isaías 5. O sea, cuando Él ya no manda la lluvia representa estos privilegios especiales que tenían por la extensión de la gracia de Dios. Al no mandar la lluvia, el Señor está diciendo, los voy a abandonar. Y en Hebreos, la tierra que bebió la lluvia es una influencia a dos cosas en particular, hablando de estos privilegios: la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra del Señor cumple el propósito del Señor. El autor de Hebreos está aludiendo también a Isaías 55 aquí. Estas apóstatas, estas tierras habían recibido la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios había cumplido su propósito en ellas. En algunos había producido fruto bueno, pero en otros había producido fruto malo. La misma lluvia que riega la tierra, que produce fruto bueno en tierra buena con semillas buenas, también produce abrojos y espinas, y fruto malo en tierra mala que tiene cosas malas sembradas ahí. Dios había cumplido su propósito. Había salvado a los que eran de Él y había sellado por medio de su palabra el juicio y la condenación de los que no son de Él. Cuando decimos que la palabra, cuando dice aquí, no volverá a mí vacía, la palabra de Dios no le vuelve a Él vacía. Siempre citamos eso, parece que siempre citamos eso en términos de lo que es positivo. La palabra de Dios salva a los que Él quiere salvar, si es cierta, y eso es el contexto primordial de este texto. Sin embargo, hay que pensar que la declaración de la palabra de Dios es una declaración de la voluntad de Dios, y los que no se someten a la voluntad de Dios serán rechazadas por Dios y expulsadas de la gloria de su presencia al infierno eterno, y eso también es la voluntad de Dios. El Señor prefiere que te salves. El Señor prefiere que te arrepientas. Pero si no lo harás, el Señor se glorificará en tu condenación, así como anunció por medio de su palabra, y su palabra simplemente sellará una mayor condenación para ti. En Isaías 44 se refiere a las influencias del Espíritu Santo, versículos 3 al 4.
Es una profecía que finalmente se cumple en los tiempos del nuevo pacto. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba. Ahí está una palabra que se encuentra en nuestro texto y la misma imagen. Una parábola agricultural. Como sauces junto a las riberas de las aguas. Y eso está profetizando finalmente del derramamiento del Espíritu en los tiempos del nuevo pacto, bajo el cual los apóstatas de Hebreos 6 se habían sentado. Entonces es obvio en Hebreos 6 que el autor allí se está refiriendo a la iglesia visible como el campo del Señor, como la viña del Señor, sobre la que ha caído continuamente la lluvia de la exposición de la palabra de Dios y de la influencia del Espíritu Santo que vivifica la palabra de Dios de tal manera que penetra corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cada espada de dos filos. La palabra de Dios penetra, como dice en Hebreos 4:12. Pero hay una diferencia marcada entre Isaías 5 y Hebreos 6. La diferencia es esta. Isaías 5 habla de la condición de la nación de Israel como de una unidad corporativa, como si fuera una sola tierra. Ellos corporativamente, el conjunto de la nación, había rechazado al Señor, había caído bajo el juicio de Dios, habían sido expulsados a exilio de su presencia. Pero Hebreos 6 es más particular, porque Hebreos 6 se fija en la condición espiritual específica de cada individuo en particular. O sea, en Hebreos 6 no hay un tipo de tierra. En Isaías 5 hay una clase de tierra y es tierra mala. Finalmente, el antiguo pacto era incapaz de conceder vida, era incapaz de salvar, solo despertaba el pecado y despertaba la rebeldía de sus corazones, y era un ayo para llevarlos a Cristo. El antiguo pacto era insuficiente, ineficaz para salvar, y por lo tanto la parábola de la tierra que se encuentra allí es una parábola enteramente negativa. Habla de perdición, condenación y juicio. Punto. Pero aquí hay dos tipos de tierra. Y estos dos tipos de tierra, bueno, lo podemos ver aquí. Dice, versículo 7, fíjate. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esta tierra recibe bendición de Dios. La bendición de que habla ahí, habla del favor, de la gracia especial de Dios que consiste de la vida eterna. Pero en el versículo 8, ese versículo empieza con la palabra pero. Y eso da a entender que hay un contraste ahora entre el versículo 7 y el versículo 8. Pero la que produce espinos es otra tierra. Así que hay una tierra buena y una tierra mala. Hay dos tipos de tierra y estos dos tipos de tierra están en la congregación de la iglesia visible, en la asamblea del conjunto de los cristianos profesantes en la iglesia del primer siglo. Y estas dos tierras representan dos clases de personas. En primer lugar, representa a los que son salvos en verdad. En segundo lugar, representa a los que no son y nunca eran salvos.
Los dos están bajo la misma predicación de la palabra de Dios. Los dos están bajo la misma influencia del Espíritu de Dios en la congregación del Señor. Pero los mismos privilegios producen diferentes respuestas, diferentes frutos en las dos diferentes personas. Los apóstatas de los versículos 4 al 6 que se apartaron del Señor son de la tierra reprobada. Una pregunta, ¿la tierra reprobada una vez tenía fruto bueno? ¿Una vez tenía la bendición de Dios y luego se abortó para producir fruto malo? No, dice aquí que solo produjo espinos y abrojos. Solo tenía fruto malo. Es lo único que tenía en toda su historia. La tierra buena no se convirtió en tierra mala tampoco. El creyente genuino no se convierte en apóstata incrédulo. Es imposible. Si eso fuera lo que estuviera enseñando aquí, entonces la tierra buena produciría fruto malo. Pero eso no es el caso. Hay dos diferentes clases de tierra. Es lo que dice el Señor en Mateo 7. Que un árbol siempre va a producir fruto de acuerdo a la naturaleza del mismo árbol. 17 al 20, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, la tierra mala es quemada. Los que no producen buenos frutos se pierden. Pero son dos árboles, así como en Hebreos, son dos campos, dos tierras. Así que los apóstatas nunca tenían los frutos buenos delante de Dios que los verdaderos convertidos tenían y tienen. Los apóstatas nunca recibieron la bendición de la vida eterna. Eso está reservado únicamente para la tierra buena. Los apóstatas escucha bien, está enseñando que los apóstatas están en la misma condición espiritual que el Israel apóstata de Isaías 5. O sea, eran dentro del pueblo de Dios externamente por la profesión, pero no pertenecían al pueblo de Dios internamente por la posesión de los verdaderos frutos que acompañan la salvación. Así que, cuando el apóstol aquí explica lo que dice en los versículos 4 al 6, por medio de la parábola que da en los versículos 7 al 8, él aclara que no se refiere a los que eran salvos pero luego perdieron la salvación, sino a los que nunca eran salvos en primer lugar. Esa es la primera línea de evidencia que enseña que este texto no enseña que la salvación se pueda perder. Segunda, considera el versículo 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Esto confirma más lo que hemos dicho sobre la parábola de los versículos 7 al 8. Este versículo, de nuevo, introduce un contraste fuerte y marcado entre los creyentes verdaderos y los apóstatas que eran convertidos falsos. Dice, pero, ¿está esa palabra de nuevo? En cuanto a vosotros, amados.
sea, los apóstatas no eran amados, ni eran los amados de Dios en el sentido de hablar de redención eterna, ni eran los amados del apóstol en cuanto a ser sus hermanos en Cristo. Los amados son los creyentes genuinos. Y aquí en este texto el discurso del apóstol da un giro y se dirige a los que son creyentes verdaderos que poseen las evidencias de haber experimentado la salvación en verdad. El contraste da a entender que antes estaba hablando de los apóstatas que no tenían la salvación. Y sabemos que son creyentes genuinos de los que habla aquí en el versículo 9, porque no solo dice que en cuanto a ellos está persuadido de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación, sino también por lo que dice en el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El lenguaje es semejante al lenguaje de Pablo, que él dice a los tesalonicenses y colosenses y filipenses. Incluso Gálatas, hay declaraciones semejantes hablando de su obra de amor o su obra de fe. Eso habla de las verdaderas buenas obras que son agradables a Dios, que proceden del amor interno que reside en el corazón que ha sido verdaderamente renovado por la obra regeneradora del Espíritu de Dios. O sea, en las palabras de John Brown, un teólogo escocés de siglos pasados, en su comentario sobre Hebreos, él dice, aquí el apóstol contrasta entre las disposiciones santas e internas de los corazones de los santos y los privilegios externos de los apóstatas. El autor está persuadido, como dice aquí, de cosas mejores. ¿Qué son las cosas mejores? ¿Mejor que qué? Mejor que las cosas experimentadas por los apóstatas. Estas cosas mejores son cosas que pertenecen a la verdadera salvación. Las cosas de las cuales estas cosas son mejores, son las cosas peores que pertenecen a la perdición y no a la salvación. Y esas cosas peores que están siendo contrastadas con las cosas mejores de este texto son lo que el apóstol expone en los versículos 4 al 6. Iluminación, gustar del don celestial, gustar de la buena palabra de Dios y el poder del siglo venidero, etc. O sea, la verdadera salvación es mejor que la mera iluminación. La verdadera salvación es mejor que simplemente gustar del don celestial y gustar de la buena palabra de Dios. La verdadera salvación es mejor de lo que experimentan estos apóstatas que nunca se convierten. La cosa mejor es experimentar la iluminación con la regeneración. Es experimentar el gustar del don celestial juntamente con la habitación interna del Espíritu de Dios en nuestros corazones que nos hace clamar, Abba, Padre. Son cosas mejores. Y la tercera línea de evidencia es lo que dice el resto del libro de Hebreos. Rápidamente vamos a ver esto y luego concluimos. Hebreos 3, versículos 5 al 6. Les voy a dar un panorama brevísimo del libro de Hebreos aquí en cuanto a su enseñanza sobre la seguridad eterna del verdadero creyente.
Hebreos no está en contradicción del resto de la Biblia cuando habla de los que se apartan de la fe. Porque el mismo libro enseña que los que verdaderamente son salvos ciertamente perseverarán en la gracia de Dios, en la fe y en las buenas obras y la santidad hasta el final. Mira el capítulo 3, 5 al 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué dice el texto? Que somos la casa de Cristo. La casa ahí se refiere a una mayordomía, una administración pactual que le había sido confiado. Pertenecemos al pacto de Cristo, al nuevo pacto que Él estableció con su sangre, y somos de su casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, que en otras palabras quiere decir si perseveramos en la fe hasta el final. Pero fíjate en el tiempo de los verbos, porque es sumamente importante. Dice, la cual casa somos nosotros, tiempo presente. En este momento pertenecemos a la casa de Cristo si perseveramos en la fe. En el futuro, la perseverancia de que habla del futuro, no del presente. Entonces, la pertenencia actual a Cristo se manifiesta por medio de perseverancia futura en la fe, la santidad, las buenas obras y en el Evangelio. Así que podemos decir, para ponerlo en términos negativos, que la falta de perseverancia futura demuestra que no pertenecíamos a Cristo en el pasado. Hebreos 3:14 dice algo semejante, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De nuevo allí habla de lo mismo, pero ahora dice, y en este caso está hablando incluso de una experiencia pasada que lleva una realidad presente y actual, cuando dice, somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo. O sea, fuimos hechos participantes de Cristo en un tiempo en el pasado, o un tiempo que puede ser en cualquier momento hasta ahora, y ahora tenemos una permanencia o pertenencia actual a Cristo, si retenemos firme hasta el fin nuestra perseverancia en la fe. De nuevo, hablando del futuro, lo que está dando a entender es que si no perseveramos en el futuro, entonces no pertenecíamos a Cristo, no fuimos hechos participantes reales de Cristo en cuanto a la gracia salvadora. Luego Hebreos 7:23. Contrastando el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio levítico del pacto mosaico, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué dice? Una palabra gloriosa.
Y luego lo explica, por lo cual puede también, o sea, ahora está extrayendo la verdad de su sacerdocio inmutable. Ahora está exponiendo en cuanto a la aplicación práctica a nosotros que este sacerdocio inmutable tiene. Dice, por lo cual puede también salvar, otra palabra gloriosa, perpetuamente, continuamente, con inmutabilidad, de manera permanente, para siempre, por los siglos de los siglos. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué puede salvar perpetuamente? Porque en primer lugar tiene un sacerdocio inmutable, que es perfecto en cuanto a la eficacia de su sacrificio, que es perfecto en cuanto a la eternidad de su vida, y es perfecto también en cuanto a la eficacia de su intercesión. Aquí en este texto el apóstol está ligando, hermanos, la confianza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, a la perfección del sacrificio de Cristo y a la perfección de su vida permanente y a la perfección de su intercesión eficaz y eterna. Cuando el apóstol Pedro cayó y negó al Señor 3 veces, como le había dicho al Señor, Satanás buscaba zarandearlo como trigo. Y él cayó, él negó al Señor, él está al punto de apostatarse, pero era un verdadero hijo de Dios, era un verdadero elegido de Dios. Y por lo tanto su caída no era final. Pero en el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo explica la razón por la que su caída no era permanente, sino temporal, es decir, cuando el Señor explica el por qué Pedro se iba a arrepentir y volverse de nuevo al Señor, el Señor dice estas palabras: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como trigo. Dice zarandearos. Está hablando a vosotros, a todos los apóstoles, pero aplicaba a Pedro en particular. Pero luego dice el Señor, pero yo he rogado por ti. Por lo tanto, cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos de la grandeza de la gracia de Dios y la consolación que tú mismo recibiste, Pedro. ¿Por qué se volvió? ¿Por qué no se apostató finalmente? Porque Jesús, el gran sumo sacerdote inmutable, perfecto y eterno, rogó por él, intercedió por él. Oró por él, pidió al Padre por él, y él es el buen abogado que jamás pierde un solo caso. Así que cuando este texto en Hebreos dice que él vive para siempre para interceder por nosotros, eso quiere decir que él nos salva perpetuamente. Nuestra salvación, si verdaderamente estamos en Cristo, está tan inmutable como la vida del mismo Hijo de Dios. Nuestra salvación, si verdaderamente estamos en Cristo, está tan inmutable que el pacto que Dios hizo con Abraham. Porque por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Él estableció nuestra esperanza como una seguridad firme. Nuestra salvación está tan segura,
tan inmutable, tan permanente, tan eterna, tan irrevocable, que la misma existencia de Dios. Esa es seguridad. Luego Hebreos 8 al 9. Y en este texto está hablando del nuevo pacto. Y cita Jeremías 31, 34. Y dice aquí, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Leímos eso en Isaías 5. El Señor se desentendió de ellos. Los abandonó. Pero en el nuevo pacto no sería quebrantable como el viejo pacto. El nuevo pacto también es inmutable, es irrevocable, es eterno, es permanente, es inviolable. Y uno no puede abortar una vez que está en el nuevo pacto. Y luego dice, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabes lo que quiere decir las palabras nunca más? Quieren decir nunca, 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 nunca más. Jamás. Porque la palabra de Dios es pura, es verdad y no se puede quebrantar. Luego, capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, esas palabras, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención es eterna, es conseguida por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo representa la totalidad de su sufrimiento al morir por nosotros, y sabemos que su sufrimiento como el Cordero de Dios era sustitutivo y vicario en naturaleza. Lo cual quiere decir que si Cristo obtuvo una redención eterna, entonces Él la obtuvo por personas específicas que Él estaba representando en su persona como su sacerdote. Así que cuando juntamos la verdad de la sustitución verdadera de la sangre de Cristo con la redención eterna que Él estableció con su sangre, entonces eso quiere decir que todos los que son salvos tienen redención absolutamente eterna. No puede ser temporal, no puedes estar adentro y luego afuera, es eterna. Luego 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfecto, esa palabra perfecto se refiere a lo que dijo anteriormente cuando dice que en el versículo 11 el sacerdocio levítico no pudo quitar los pecados, pero en 12 que Cristo hizo un solo sacrificio por los pecados, por lo tanto, Él perfecciona para siempre a los que están siendo santificados. La perfección de que habla allí es una perfección legal, posicional, forense, y se refiere a la justificación. Él ha justificado para siempre a los que demuestran la evidencia de su justificación en su experiencia práctica por medio de
estar siendo santificados. La palabra santificados aquí es el tiempo presente y da a entender algo continuo. Es el proceso de santificación. Así que de nuevo vemos que la seguridad es segura, eterna. Luego, versículos 37 al 39, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dices, bueno, es el justo que se retrocediere, que se retrocede. No, es el que es justo solamente por profesión externa, no por realidad interna. Porque dice en el versículo después, pero nosotros, ¿quiénes son los nosotros? Pues el apóstol que escribió la carta y todos los verdaderos cristianos, los cuales son los recipientes primordiales de esta epístola. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los que tienen fe son preservados y por lo tanto perseveran y no se retroceden. Y finalmente, el último texto que les voy a dar de aquí, Hebreos 13, 20 al 21. Y esta es la gran y gloriosa doxología de esta gran y gloriosa carta. Y dice aquí, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Me encanta esa palabra eterna. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol a través de esta carta los exhorta una y otra vez a que perseveren en la fe, a que no se aparten del Señor. El apóstol en esta carta hace hincapié una y otra vez en la responsabilidad que el individuo tiene por perseverar en la gracia de Dios. Pero aquí al final de la carta, el apóstol atribuye la perseverancia final del creyente no al desempeño personal del creyente, sino a la obra de la gracia de Dios en el creyente. Fíjate en las palabras del texto. Este Dios, el Dios de paz, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Que no nos retrocedamos a perdición. ¿Qué es su voluntad? Que perseveremos en la fe. ¿Qué es su voluntad? Que no descuidemos esta salvación tan grande. ¿Qué es su voluntad? Que no recaigamos. ¿Qué es su voluntad? Que nos fortalezcamos en el Señor, que nos gloriemos en la esperanza y la confianza, regocijándonos en la seguridad de nuestra salvación. Pero finalmente todo eso es la voluntad del Señor y es Él que nos hace aptos para hacerlo. Él es el que hace la buena obra en nosotros. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Él hace en nosotros lo es agradable delante de Él. Las buenas obras, la santidad, la justicia práctica es Él. Nosotros hacemos eso porque Él obró en nosotros primero y porque Él está obrando en nosotros. Hablamos del tulip, de los 5 puntos. Llamamos al quinto la perseverancia de los santos.
no es la mejor descripción de esa doctrina. Sí está bien, pero hay una mejor descripción: la preservación de los santos. La P se puede quedar. Nada más cambiar perseverancia, preservación. Porque la razón por la cual perseveramos es porque Dios nos preserva. Y aquel que es poderoso para guardaros. La palabra de Dios atribuye nuestra perseverancia finalmente al poder de Dios que opera en nosotros. Así que esa doctrina enseña que los que verdaderamente pertenecen a Cristo jamás se apartarán finalmente de la fe, porque el Espíritu Santo de Dios que comenzó en ellos la buena obra, habiéndolos justificado, regenerado, santificado, apartado de la maldad, apartado para el Señor que obra en ellos toda buena obra, seguirá obrando en ellos para preservarlos hasta el final. Así que Hebreos 6 no enseña que la salvación se pueda perder. Y ni hemos tenido que apelar a Juan 6, que dice que de todo lo que el Padre me ha dado, yo lo resucitaré en el día postrero. Ni hemos apelado a las conexiones lógicas que esta doctrina tiene con la doctrina de la elección. Ni hemos apelado a la cadena dorada, inquebrantable de la salvación, de que habla Pablo en Romanos 8, 28 a 29, ni de un montón de otros textos. O sea, todo el consejo de Dios respalda esta doctrina y Hebreos 6 no lo niega. Finalmente, ¿por qué pasamos tanto tiempo hablando de lo que este texto no quiere decir? Porque toda la doctrina bíblica está íntimamente interrelacionada, orgánicamente relacionada. Si corrompes una doctrina, vas a corromper otras doctrinas. Todo es una unidad lógica que procede de la mente, de la sabiduría del Señor. Y también porque entender lo que este texto no enseña nos ayuda a entender lo que sí quiere decir. Si no enseña que la salvación se pierde, entonces lo que sí está enseñando es que una persona perdida puede tener experiencias semejantes a las de un verdadero hijo de Dios. No iguales, pero semejantes. Y se puede engañar. Se puede engañar. Pensando que era salvo porque fue iluminado y gustó del don celestial. Pensando que era salvo porque gozaba de la buena palabra de Dios. Pensando que era salvo porque experimentó privilegios extraordinarios en la gracia de Dios. Pero finalmente puede llegar a ser uno de los que dice, Señor, Señor. Y Él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que el que piensa estar firme, mire a que no caiga. ¿Te crees firme en la gracia de Dios? Ten cuidado, examínate, ten cuidado para que no caigas. No descuides esta salvación, no descuides la oración secreta, no descuides el velar por la tentación, no descuides la meditación profunda en la palabra de Dios por la cual somos santificados, no descuides la comunión de los hermanos, no descuides los medios de la gracia en la iglesia, no descuides el bautismo si el Señor dice, arrepiéntete y cree y bautízate, no descuides la cena del Señor. Esto es sumamente peligroso. No puedes jugar con estas cosas. Necesitas todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado a fin de vencer en este combate espiritual. Porque es guerra. Hay uno que caza tu cabeza. Y no solo uno, sino tiene huestes y huestes y huestes que siguen tras él y te están cazando día y noche. Van por la garganta, van por la cabeza.
Nuestro enemigo el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hay que ser atentos, velando en el temor y temblor del Señor. Amén.